Listo. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de formación de usuarios que tenemos desde la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior. Para mí, pues, es un placer estar acá acompañándolos con un tema que realmente, pues, a mí me encanta, me fascina, me motiva y creo que es demasiado importante en el ambiente universitario. Eh, Mi nombre es Diana Carolina Valencia Figueroa, soy bibliotecóloga de profesión y bueno, la idea es que hoy en este encuentro logremos tener o adquirir como algunas técnicas puntuales para quitarle un poquito el miedo a esa lectura, ¿sí? Hay que revisar ese tema de la lectura crítica. Entonces voy a apagar por acá la pantalla porque yo sé que se ve pixelado, pero me van a estar escuchando. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna anotación puntual de la charla, lo puede hacer abriendo el micrófono. Listo. Entonces, Jenny, pasemos porfa a la diapositiva. Bueno, esta es una pregunta inicial que quisiera como hacerles. Lo pueden responder abriendo el micrófono, lo pueden hacer escribiendo en el chat o simplemente reflexionenlo. Es como la invitación. ¿Será que ustedes quieren mejorar la capacidad para analizar y comprender textos? En este momento, ¿cómo es esa capacidad para comprender y analizar textos? Estamos estudiando, nos ponen un trabajo, nos ponen una lectura, ¿cómo es nuestra capacidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo se sienten en ese aspecto? ¿Cuántas veces tienen que leer un mismo texto para poder llegar a un nivel de comprensión? Buenas tardes, Buenas tardes, ¿con quién hablo? Paula. Paula, cuéntame. La verdad, ese es uno de mi mayor interés y por el que quise estar aquí en este encuentro. No sé Ok. si es que yo no sé leer, si es que no me Ujú. quisiera entender, porque sí me da un poquito de dificultad. Incluso cuando escucho las noticias, a veces como que hablan muy rápido, y yo, ay, ¿qué fue lo que dijo? Pues yo no sé si es que realmente tenga yo algún problema o qué. Así lo Paula, siento. ¿y de A dónde veces, a eres? veces. De Medellín. Yo ¿Dónde estoy aquí estás en estudiando? De Medellín. ¿Y estás estudiando en alguna universidad en este momento? este momento no, pero sí soy egresada. Soy egresada ¿Eres de Zoom. egresada? Mm. De Zoom. Ah, bueno, excelente, súper. Bueno, la idea es que hoy miremos a ver qué truquitos podemos utilizar para mejorar. Definitivamente, como dicen por ahí, la práctica hace al maestro y uno tiende o debería empezar por textos que sean un poco más digeribles. Cuando hablo de digeribles, me estoy refiriendo a textos donde haya un vocabulario un poco más sencillo. Tenemos textos con vocabulario sencillo, no porque sean pues demasiado fáciles, sino porque es que hay textos técnicos donde hay una cantidad de conceptos técnicos de un área particular del conocimiento que posiblemente se me dificulta más porque no conozco o no manejo todos esos vocabularios, ¿cierto? Es como en el inglés. O sea, en el inglés si usted no tiene vocabulario, se jodió, como se dicen por ahí, porque no logramos entender lo que estamos leyendo, no logramos entender lo que nos están diciendo. Entonces es necesario desde la lectura ir aumentando nuestro vocabulario, entender la mayor cantidad de palabras. Y si yo soy de un área específica, seguramente poco a poco voy a ir ampliando ese vocabulario en la medida en que voy leyendo, ¿cierto? Recomendaciones, artículos cortos de revistas que sean, por ejemplo, no sé de qué área, depende del área que somos, entonces busquemos revistas enfocadas como en ese tema. Pasemos a la siguiente. Gracias, Paula. Gracias a ti por la respuesta, porque sí siento que puede ser eso también. Gracias. Ajá, listo, con gusto. Bueno, entonces por lo que me decías, yo veo que Paula también le ha pasado que alguna vez se ha sentido abrumada al leer textos complejos. Mire que ella dice, ay, no es que no sé, si es que no entiendo, qué me pasa, ¿cierto? Se preocupa, se preocupa uno. No sé si a alguien más también le ha pasado, si se ha sentido abrumado con algún texto y dice, definitivamente no entiendo, qué pereza, ¿quién me lee esto y me ayuda a entenderlo? ¿A alguien más le ha pasado? Lo puede escribir en el chat también. Bueno, pasemos a la siguiente.
Bueno, es importante que nosotros de alguna manera comprendamos qué es eso de lectura. Es decir, cuando hablamos de lectura crítica, que es como el punto que nos recoge o que nos une el día de hoy. Hola, ¿quién va a hablar? Listo. Cuando decimos lectura crítica, ese es un nivel de lectura, digámoslo así, superior, ¿sí? Pero sabemos qué es lectura realmente. Entonces, la idea es poder entender un poco qué es eso de lectura. ¿Qué nos dicen acá? Que la lectura, esto lo hablo de un libro que se llama Didáctica de la Lectura, que incluso se encuentra en la base de datos el libro, que algunas universidades lo tienen, lo tenemos, y me parece pues un texto como interesante. Allí nos dicen que la lectura constituye uno de los medios de aprendizaje más eficaces. Es decir, cuando yo entro a la universidad, cuando yo entro a la escuela, cuando yo entro al trabajo, la lectura se me convierte en un medio para el aprendizaje. Que voy a entrar a trabajar, a uno le dan instructivos, le dan manuales, le dan, por correo electrónico le dan instrucciones. A partir de eso es que yo empiezo un nivel, un aprendizaje, ¿cierto? Entonces es fundamental. Ahí vemos la parte fundamental de la lectura. El uso sistemático de los diferentes textos fomenta en el lector hábitos de estudio independiente que le servirán para ampliar cada vez más el cúmulo de conocimientos. ¿Cómo así? Diferentes tipos de texto. No nos enfoquemos en un tipo de texto. Entonces, hablemos, por ejemplo, de tipos de texto. Ah, es que yo puedo leer un artículo científico. El artículo científico tiene una estructura particular. Ah, pero es que yo también puedo ver una noticia. Claro que sí, yo puedo ver una noticia. Me interesa un tema, ve, Diana, a mí me interesa un tema que es, por ejemplo, el mercadeo digital. Entonces, si me gusta el mercado digital, busca información en diferentes tipos de texto. Voy a buscar en libros, voy a buscar en artículos, voy a buscar en páginas web y voy a ver qué dicen sobre ese tema, a ver si hay algo similar y seguramente así vamos a comprender un poco más sobre ese concepto. Entonces voy a poder explorar documentos que tengan un lenguaje mucho más estructurado, otros que sean un poco más frescos, pero eso sí, recomendación, utilicen el diccionario de la RAE, que a veces no utilizamos el diccionario. Ay, ¿quién me está llamando? Hoy, ese soy yo, me están llamando a mí. No. Hola, ahí me están escuchando. Sí, te estamos Jenny, ¿me estás? escuchando. Ah, Señora. bueno, me asusté. Listo. Queremos que me abran entonces la presentación. Entonces, es importante reconocer, no estoy viendo la presentación. Es importante reconocer el concepto de lectura, pero es importante reconocer también si yo tengo un tema particular que lo puedo buscar en diferentes tipos de texto y eso me ayuda como a tranquilizarme. ¿Qué pasa muchas veces? Que a ustedes les ponen un trabajo, una lectura, muchachos, vamos a leer este texto que trabaja este tema y se quedan con ese solo texto. Tratemos de ampliar un poquitico más esa información, aprovechemos las tecnologías, la diversidad de información, los diferentes formatos, que el video de YouTube. Pero eso sí, recomendación, yo creo que ya les hablaron por acá en formación, identifiquemos fuentes confiables, es decir, ese video, ¿quién lo hizo? Esa publicación en esa página web, ¿quién la hizo? En ese blog, ¿quién la hizo? Para que nosotros estemos un poco seguros de que quien está diciendo eso, pues tenga conocimiento realmente. Si yo entro a un blog y me dice en el perfil, que normalmente los blogs tienen el perfil de la persona que está publicando, Carlos Andrés Álvarez, estudiante de sexto, ¿cierto? Si me dice eso, pues yo voy a decir, no, este chico no tiene la capacidad todavía de comprender o no ha tenido una experiencia en este tema, entonces no me sirve. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy mejor a otro perfil que diga, este es un empresario que lleva tantos años en el medio, ha trabajado en el mercadeo, tal cosa, y lo pone ahí. ¿Listo? Entonces, otro truquito. Y otro es que la lectura contribuye a desarrollar habilidades en la expresión oral y escrita. Cuando nosotros digamos que tenemos una práctica lectora, eso nos ayuda a tener más vocabulario. ¿Eso qué quiere decir? Que me es más fácil organizar y estructurar oraciones para expresarme tanto de forma oral cuando tengo que hacer una exposición, por ejemplo, o de forma escrita cuando tengo que hacer un ensayo, un artículo o incluso hasta un correo electrónico. Me es más fluido porque tengo más posibilidades para escribir, conozco más palabras, ¿sí? Y cuando yo leo,
empiezo a detectar el estilo de escritura de otros autores, ¿vale? La siguiente, Jen. ¿Quién me ayuda a leer esa frase? Leer no es solamente decodificar, también es aprender a valerse de los signos para descubrir mundos, forjar imágenes, conocer personajes, penetrar, en fin, en el mundo nuevo del arte literario. J.C. Merlo. Gracias. Bueno, entonces miren que ahí nos están diciendo, a nosotros en la escuela nos enseñan a decodificar, M con A suena ma, y si punto ma con ma, entonces suena mamá, ¿cierto? Si le pongo el acento, no es solamente eso, es cómo vamos a comprender y a entender a través de esas palabras los mundos que ese escritor está creando para nosotros. Y esos escritores pueden ser escritores de obras literarias, que son los que nos muestran personajes, imágenes y esto, pero también son esos escritores de literatura científica, que es la que a veces nos interesa a nosotros dentro del proceso de formación universitaria, ¿cierto? Pasemos, Jenny, la otra cosa. Entonces, teniendo en cuenta el concepto de lectura, la importancia que tiene la lectura, pues resulta que existen unos tipos de lectura. Hay diferentes clasificaciones. Aquí les traigo estas 7 puntuales y resalto la que nos compete hoy, que es lectura reflexiva y crítica. Entonces, podemos ver una lectura oral, ¿cierto? Podemos ver una lectura silenciosa, que es cuando nosotros queremos concentrarnos en nuestra propia lectura, es un texto que nos gusta, ¿sí? Una lectura superficial, que es la que uno normalmente utiliza, eso también lo podemos denominar exploratoria, es decir, que usted cuando esté leyendo un texto, recomendación número 1 es, bueno, es un artículo, empiece a leer y a analizar todos los elementos de ese artículo, como cuáles, como imágenes que tenga, como gráficos, como títulos, como subtítulos, como viñetas, para que usted se haga una idea general de lo que trata el texto. Son 3 páginas, haga esa lectura exploratoria rápidamente, devuélvase, ahora se haga una lectura silenciosa y ya luego empezamos a hacer una lectura un poco más comprensiva, ¿vale? Lectura selectiva también es otra. El lector no lee minuciosamente todo, sino que aquí también se realiza un paneo veloz. Yo tenía una compañera que ella decía, yo de los libros de literatura siempre me leo el final, y yo no, pues, ¿cómo se va a leer el final y cómo lo va a entender? Pues son cosas como extrañas, pero uno tiene todo el derecho de leer solo una parte de un texto, no todo. Entonces está la lectura reflexiva y crítica y la recreativa. Pero la que nos interesa hoy es la lectura reflexiva y crítica, donde ustedes como lectores, entonces ya no se tragan el cuento de lo que está diciendo el texto, sino que ustedes también le deben hacer preguntas a ese texto. ¿Será que lo que está diciendo este señor acá sí es verdad? ¿Sí? Y si no es verdad, voy a buscar información en otra parte a ver qué dicen. Y si en 3 partes diferentes encuentro la misma información, entonces algo de verdad tiene ese texto. Eso sí, con la antesala de tener siempre fuentes confiables. Pasemos a la siguiente, Jen. Entonces, analizando el concepto de lectura, revisando esos tipos de lectura y concentrándonos solamente en el tema de lectura crítica, les cuento que la lectura la clasificamos en 3 niveles. Entonces, la mayoría estamos en el primer nivel, en el de abajo. Por eso es la base de la pirámide y la que es más grande. La lectura literal, es decir, se comprende tal cual está en el texto. Si el autor me dice, por ejemplo, el árbol es verde, ¿cierto? Me está diciendo literal de qué color es el árbol. Pero si a mí me dicen, por ejemplo, una lectura entre líneas o una lectura inferencial que subo al siguiente nivel, es cuando el autor me da algunas pistas, por ejemplo, de algún sujeto, y yo deduzco de qué sujeto está hablando el autor, o yo deduzco a qué lugar se está refiriendo el autor. Por ejemplo, yo puedo describir la playa sin necesidad de decir que yo estoy en la playa, pero entonces la persona que vaya a leer va a intuir que quien está haciendo la descripción de la playa, ¿cierto? Entonces podemos encontrar inferencias de lugar, como el ejemplo del tema de la playa, inferencias de sujeto, es decir, yo puedo describir a alguien, entonces se encontraba con su marcador frente a la pizarra mientras todos le atendían. Ahí me estoy refiriendo a alguien, pero no estoy diciendo puntualmente
de quién estoy hablando. ¿De quién estoy hablando? ¿Qué sujeto sería ese? ¿Quién tiene el marcador y quién puede explicar dentro de... y otros mirándolo? ¿Quién? Ay, no tiene lectura inferencial, a Profesor, ver. el profesor, ¿o Muy qué? bien, el profesor, el maestro, claro. También puedo decir, Sí, dijo que ahí le tienes abrieran el... ¿Cómo? una pregunta, ahí dice inferencial entre líneas y dice comprender lo que se inferió, es lo que se infiere. Exactamente, sí vio, usted sí leyó cómo era. Yo escribí como no era. Lo voy a corregir. Muchas gracias, pero entonces ahí está. Segundo nivel, lectura inferencial. Y el tercer nivel es el nivel crítico, el que es detrás de las líneas. Es decir, aquí yo tengo que tener presente unas esferas puntuales. ¿Cuáles son? Tengo que tener en cuenta el contexto de la lectura que estoy leyendo. Cuando el escritor hizo ese escrito, el contexto del autor, ¿cierto? Entonces el contexto del autor, el contexto de la lectura, es decir, qué contexto se está marcando en esa lectura, qué elementos tiene y si lo que tiene ahí, usted qué opiniones da frente a eso. Entonces, por eso decimos que la lectura crítica es analítica y usted lo que hace es cuestionar ese texto como tal, ¿vale? No estoy infiriendo, no estoy entendiendo o se juntan todas. Mejor dicho, se juntan todas allí, pero le adiciono el tema de la pregunta, el tema de la duda, el tema del contexto, entender la ideología del autor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la época de pandemia, si nosotros nos vamos a futuro, 10 años adelante del siglo de hoy, de ahorita de este año, seguramente nos devolvemos al año 2020, 2021, 2022 a 2025 y muchas de las producciones que se han realizado en ese transcurso de tiempo tuvieron que ver algo con la pandemia, ¿cierto? Pero si el que está ya 10 años a futuro desconoce que hubo una época histórica donde se vivió una pandemia, seguramente la comprensión de ese contexto va a ser diferente. Caso puntual, el libro El perfume. Si yo leo el perfume, tengo que entender las condiciones o la ubicación contextual de esa obra para poder entender lo que el autor me está describiendo en una escena, por ejemplo, que los niños en Europa nacían en medio del mercado, donde olía a peste, a mugre, a eso. Entonces, si yo no conozco cuál es el contexto como tal de esa obra, de pronto mi comprensión se va a limitar un poco más, ¿cierto? El discurso de Gabriel García Márquez, La soledad de América Latina, donde él ahí toca elementos de la independencia, toca elementos de la colonización, toca elementos de políticos, ¿sí? Si yo desconozco, o sea, yo puedo acercarme a la lectura, pero puedo tener una lectura de líneas, una lectura inferencial, pero de pronto no alcanzo ese nivel de crítica. Entonces es importante que tengamos en cuenta esos elementos. Jenny, pasemos. ¿Tiene alguna duda? Bueno, para dejarlos descansar de mi voz, les voy a poner un videíto que se llama Lectura Crítica, que es de una maestra, me pareció muy interesante y se denomina así, ¿qué es la lectura crítica y cómo ser un lector crítico? Entonces vamos a escuchar el video, porfa, y enseguida lo conversamos. ¿Sí están escuchando? No, señora, yo no. No, no se Yo escucha el audio del tampoco video. escucho. No se escucha el audio del video. Listo, vamos a ver qué solución le da. Bueno, ¿cómo les va pareciendo mientras se van poniendo el video? Historia, qué fue lo que sucedió, Y ahora sí. pero más de la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre lectura crítica o comprensión de textos.
De un texto se puede analizar varios aspectos que no son tan literales y otros que sí lo son, como por ejemplo, quiénes son los personajes, dónde ocurrió la historia, qué fue lo que sucedió, etc. Pero más allá de este análisis literal está el análisis crítico que nos lleva a analizar y a interpretar un poco la intención del autor al escribir este texto. La lectura crítica es la lectura realizada de un modo analítico. Esto significa que además de comprender lo que se dice en un texto determinado, se intentará analizar lo expresado para verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta la información. Este tipo de detenimiento a la hora de llevar a cabo una lectura se fundamenta en el hecho de que se tiene un interés especial de comprender la materia tratada, ya sea porque se tiene un interés personal o porque se estudia a nivel profesional. En este sentido, intentar poner en práctica una lectura más detenida suele llevar una porción de tiempo mayor, dado que se buscará tener una visión propia de los hechos presentados, intentando corroborar lo que se afirma con otras fuentes. Existen dos pasos para llevar a cabo un análisis de una lectura de nivel crítico. El primero es comprender de la mejor manera posible el texto que será objeto de la misma. En este sentido, se deberá intentar sintetizar el contenido, separando las ideas principales de las secundarias. Con posteridad se buscará intentar separar aquello que sea valoración del autor, es decir, su punto de vista, de lo que es un hecho comprobado. En este caso, puede suceder que existan dificultades porque el manejo de una hipótesis puede llevar a un recorte de los datos a efectos de que la misma parezca más verosímil, es decir, verdadera. El segundo paso para lograr tener una lectura crítica es leer otra bibliografía o fuente que trate el mismo tema. Para ello se deberá repetir el paso anterior, intentando lograr una comprensión cabal de estos otros enfoques. Finalmente, conviene realizar una comparación entre datos y las argumentaciones en distintas variantes de tratamiento. Es por esto que en varios ejercicios de lectura crítica encontramos verbos como deducir, inferir, analizar, y en ocasiones lo que se nos pregunta es, lo que el autor desea exponer en el texto es, ¿se puede deducir del texto A, B, C o D? ¿Se puede inferir? ¿Se puede concluir? Entonces hay que mirar de una lectura crítica que se esté haciendo, de una comprensión de un texto general, qué es lo que se está preguntando en cada uno de estos ítems de acuerdo al verbo utilizado. Si es deducir, inferir, apartar, concluir, abordar, expresar, exponer, etc. Entonces, más allá de una lectura crítica que se puede hacer porque usted la quiere desarrollar, cuando nos vayamos a preguntas tipo lectura crítica, tenemos que mirar en cada pregunta qué verbo se está utilizando para saber exactamente a dónde me quiere llevar esta pregunta. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. Bueno, entonces miren que ahí nos dio varios truquitos relacionados e incluso en cómo se expresan los exámenes o las evaluaciones que tienen que ver con lectura crítica, ¿cierto? Que es importante nosotros leer muy bien las preguntas que nos están haciendo. Entonces ese videito me pareció como interesante y se los quise compartir. Siguiente, por favor, Jen. Entonces, como decía la profe, y lo resalto aquí del libro de Castañeda y Henao, que el estudiante universitario descubre que la lectura es una actividad decisiva, es decir, sí o sí la debo de hacer en su trabajo académico, porque como estudiantes necesitamos ampliar, confrontar y reelaborar información, información y conocimiento, que eso incluso yo creo que la mayoría lo afronta cuando está haciendo su trabajo de grado. Venga, es que de qué va a ser su trabajo de grado, ¿cierto? Primero. Segundo, ¿cuál es su pregunta problematizadora? ¿Cuál es su hipótesis? Tercero, empiece a indagar y ampliar información sobre ese tema. ¿Quién más ha trabajado sobre eso? Y confronte esas informaciones que está encontrando. Y partiendo de eso, ¿usted qué conclusiones saca, qué deduce o qué quiere reconstruir de eso que está ahí, ¿cierto? Entonces, como estudiantes, la lectura realmente se nos hace de vital importancia.
Puede concluirse que el proceso de almacenamiento de la información que contiene un texto es la integración de un todo de la percepción e interpretación de los símbolos gráficos, del reconocimiento de las palabras y de los signos auxiliares y de la captación de los distintos significados. Entonces, miren que es importantísimo saber escribir también, es decir, de la lectura que sigue el proceso de escritura, van unidos, hacen parte de las habilidades comunicativas que nosotros necesitamos. Y muchas veces, digamos, hablamos mal y así como hablamos, también escribimos. Entonces es importante ir puliendo ese tipo de elementos, cómo nosotros leemos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros escribimos, en qué contexto estamos para expresarnos de cierta forma, ¿cierto? Es importante también qué significado tienen las palabras dentro de la oración que yo estoy construyendo, realmente si es coherente, y más que nuestro lenguaje, el idioma español es tan complejo, donde hay palabras que suenan igual, pero tienen significados diferentes o viceversa, ¿cierto? Hablando de las homófonas, de las homógrafas, etcétera. Pasemos, Jenny, por favor. Bueno, enseguida viene una lectura. Ay, muchachos, póngale en atención porque es súper buena, pero hay que estar muy atentos. Las habilidades críticas de lectura en el contexto académico. Entonces, la lectura académica se considera como una habilidad cognitiva, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos como seres humanos habilidades cognitivas, habilidades sociales, ¿sí? Entonces, la lectura crítica es una habilidad cognitiva, pero nosotros necesitamos de las habilidades sociales que tienen que ver con el relacionamiento que yo tengo con el otro para poder adquirir esa habilidad cognitiva. ¿Listo? Entonces, como habilidad cognitiva para la construcción del conocimiento, necesitamos desarrollar una habilidad cognitiva para adquirir o producir más conocimiento. La lectura crítica requiere tener capacidad de reflexión, lo que hemos hablado, ¿cierto? Frente a lo que se lee, dudar de los juicios que emiten los autores y propiciar diálogos en torno a la duda. A veces hay personas que no les gusta la duda, que no les gusta que los cuestionen, pero es necesario porque, como decían los presocráticos, a partir de la pregunta es que nosotros llegamos al conocimiento como tal. O sea, usted pregunta y pregunta y pregunta, como dicen por ahí, el que busca encuentra. Entonces buscamos como la solución o algunas posibles verdades. Ahora sí, pensémonos, ¿cómo vivenciamos nosotros la lectura crítica en la universidad? ¿Será que nosotros en la universidad somos críticos? Y no pensemos solamente en el texto escrito, sino a nivel general, desde que ingresamos a la universidad, desde que ingresamos al aula, desde que estamos en presencia de una clase, de una formación. ¿Cómo es nuestra conducta frente a eso, frente a todos los elementos que nos ofrece la universidad? Entonces, para que lo vayamos analizando. Y siguiente, yo creo que sigue la lectura, ¿cierto? No, ese lo vemos ahorita. Sigamos siguiente, después del video pasemos. La de la W. Chaper. Hay una manito levantada. Hay una manito levantada. ¿Quién es? Bien pueda. ¿Quién tiene la manito levantada? Bien puede hablar. ¿Es Francisco o se le levantó entonces? ¿Será que se le levantó la mano? Francisco, creo que se cansa. ¿O será que tiene problemas con el audio? Ya lo habilité. Ah, Francisco, bien pueda. Abres el micrófono y ya para... Sí, es que veía que estaba deshabilitado y no sabía cómo podía hablar. Mira, una pregunta. Entonces, esos cursos que dan de lectura rápida, donde la gente se lee un libro en una semana, o un documento y le dicen que entiende el 100% de lo que tiene el documento, ¿eso cómo va con todo esto que estás explicando? Porque ahorita decía la profe Mónica que cuando una persona quiere ya aprender un texto, profundizarlo más, le toma más tiempo y se demora más leyéndolo, entonces
es coherente con que una persona se va a demorar más leyendo algo y entonces la lectura rápida, que a pesar de que es rápida no es exploratoria o por encimita, sino que es rápida porque lee rápido y entiende todo, porque la mente lee como imágenes gráficas, ¿cierto? No palabra por palabra, sino gráficas. ¿Cómo va eso ahí entonces? ¿Y cómo va la parte también Bueno, de que desde niños nos enseñaron a leer la P con la A suena pa, la P con la A y la LA suena palá, y que vamos juntando las palabras y nos quedamos así y no pasamos a leer palabras completas y que eso hace que nos demoremos más para leer incluso? exacto, se nos limita el nivel de comprensión. Entonces, me hiciste recordar que hay un cuento que se llama En el metro, no recuerdo el autor, pero está publicado en un libro que se llama Una ciudad partida por un río. Y ahí el escritor lo que nos dice es que la lectura rápida, digamos que pues que en el documento. La verdad, comprendo poco de la lectura rápida porque no profundizo, soy más bien de la lectura más bien lenta. Y él nos dice ahí que la lectura rápida es como un conocimiento para el momento, pero que ya a futuro, ya el nivel de comprensión ya se, como que se pierde, que se despeja. No lo tengo claro literal porque como te digo, no soy experta en el tema de la lectura rápida, soy más bien de una lectura más lenta, más exploratoria y más desde el cuestionamiento a la lectura, que desde lo rápido, evidentemente, pues yo no puedo hacer ese ejercicio. Entonces, cuál es el objetivo que tienes para aprender un tipo de lectura o el otro, que uno es malo y el otro no, no. Puede que todos sean buenos, pero según el fin último que necesites para esa lectura. Listo, lo veo yo como por ese lado. Si alguien también tiene otra posición, puede alzar pues como la mano o participar acá porque me gusta el tema de la discusión. Y en cuanto al tema de la decodificación, es precisamente que nos quedamos a veces en la decodificación y no nos plantean la otra propuesta, o sea, como un nivel de aprendizaje de la lectura diferente en el que no tengamos que hacer la decodificación, sino comprender el concepto. Voy a poner un ejemplo claro de otro tipo de lectura, las personas que son sordas. Las personas que son sordas no conocen las letras inicialmente. Ellos conocen, son conceptos y esos conceptos los representan en una seña. Entonces, realmente yo diría, desde mi apreciación personal, que la lectura debería ofrecerse así, de entender más el concepto que entender la sonoridad de las palabras y que esto pues se refleja mamá y ponen la imagen de la mamá, ¿cierto? Entonces yo pienso que es analizar mucho más, o sea, cómo explicarle a una persona sorda qué es mamá y que se representa en una seña que es señalando, no sé, el busto de la madre, ¿cierto? Entonces lo veo como por ese lado. No sé si me hago entender, Francisco. Sí, señora. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, les voy a compartir este texto que tiene que ver mucho con el tema de la comunicación, porque realmente la lectura, como les decía, hace parte de las habilidades comunicativas. Se llama el caso de la Whitechapel, WC, que si nosotros vemos solamente WC, ¿cierto? Ahí mismo nos imaginamos el water closet. Entonces vamos a ver qué dice así. En cierta ocasión, una familia inglesa pasaba unas vacaciones en Escocia y en uno de sus paseos observaron una casita de campo que de inmediato les pareció cautivadora para su próximo verano. Indagaron quién era el dueño de ella y resultó ser un pastor protestante al que se dirigieron para que les mostrase la finca. El propietario se las mostró, tanto por su comodidad como por su situación. Fue del agrado de la familia, la que se quedó comprometida a tomarla en alquiler para su próximo verano. De regreso a Londres, repasaron detalle por detalle cada habitación y de pronto la esposa recordó no haber visto el WC. Dado lo práctico que son los ingleses, decidió escribir al pastor preguntándole por ello en los siguientes términos. Jenny, me sube por... Estimado pastor, soy miembro de la familia que hace unos días visitó su finca con deseos de alquilarla para nuestras próximas vacaciones.
Y como omitimos enterarnos de un detalle, ruego nos indique más o menos dónde queda el WC. Finalizó la carta como es de rigor y se la envió al pastor. Al recibirla, el pastor, que desconocía la abreviatura de WC, creyendo que se trataba de una capilla de su ciudad que se llamaba Whitechapel, contestó a la señora en la siguiente forma. Oigan, pues, la confusión ahí. Estimada señora, tengo el agrado de indicarle que el lugar al que usted, y mire usted cómo lo escribe, una abreviatura, se refiere queda solo a 12 kilómetros de la casa, lo cual es molesto sobre todo si se tiene costumbre de acudir con frecuencia para facilitarlo y con el fin de aprovechar el viaje y la estancia. Algunas personas llevan la comida y permanecen allí todo el día. Algunos viajan a pie y otros en trenes con la esperanza de llegar puntuales. La primera vez hay que esperarles. Ya saben lo molesto que es llegar nuevos a un sitio, que todo el mundo te clave la mirada por llegar tarde y lo peor sería que se perdieran por el camino. Subámosle, por favor. La entrada se reconoce por las imponentes escaleras y una única puerta característica adornada por los símbolos habituales. Entonces, si hablamos del WC, ya sabemos cuáles símbolos. A la entrada se les da un papel a cada uno. Hay veces que no llega para todos. Es entonces cuando los fieles deben compartirlo con su compañero de al lado. Debemos siempre recordar a más de uno que no deben llevárselo a casa, puesto que usamos los mismos papeles en todas las ceremonias del mes. El lugar es amplio y tiene grandes espacios y jardines. Las vistas son preciosas. Hay sitios para 400 personas sentadas y 100 de pie. Los asientos reservables para VIP están forrados de terciopelo púrpura. El lugar tiene aire acondicionado para evitar sofocaciones. Aunque hace falta cierto esfuerzo para participar de este servicio, soy testigo presencial durante 30 años de que este ha ayudado a muchos feligreses en su vida diaria. Bajemos, Jenny. Por favor. Los niños se sientan juntos y cantan a coro, haciendo diferentes voces. Todo lo depositado allí se usa para dar de comer a los pobres del comedor social. El año pasado, debido al número creciente de participantes en el servicio, tuvimos que contratar un servicio de limpieza. Son expertos y eficientes. En un cortísimo espacio de tiempo limpian la suciedad con la máxima satisfacción de los feligreses. Se recomienda llegar temprano para reservar asiento. Mi vecina, por no hacerlo así, hace unos años tuvo que soportar todo el acto de pie y desde entonces no viene al servicio. Hay fotógrafos especiales que toman fotografías en diversas posiciones, las cuales serán publicadas en el diario de la ciudad, en la sección Vida Social. Así el público podrá reconocer a las altas personalidades en actos tan saludables como este. Jen. Así terminó la carta. Los ingleses, al recibirla, estuvieron a punto de desmayarse, a pesar de toda su flema, y decidieron cambiar de lugar de verano. Entonces, miren, por ejemplo, ahí qué pasó. ¿Qué pensaron ellos que era el WC? ¿Qué pensó el pastor que era el WC? Pues que todos estaban en el baño haciendo estercolera putrefacta. Esto nos invita al problema de comunicación que tenemos con esas abreviaturas. Suele suceder. Exactamente. Entonces, miren, cuando nosotros escribimos, muchas veces utilizamos las abreviaturas y creemos que todo el mundo conoce o reconoce las abreviaturas, pero para una comunicación más efectiva es mejor evitar las abreviaturas. Listo, ahí nos queda también como antesala a eso. Entonces, el pastor infirió algo. Y él contestó según esa inferencia. Él no se fue a consultar. Ahí es donde viene la pregunta que yo les digo. Hay que preguntar para llegar al conocimiento. Si él hubiese preguntado,
hubiera aclarado, le hubiera preguntado a ellos a qué se referían con WC, seguramente hubiese sido más oportuna la respuesta que le hubiese dado. Listo. Bueno, ¿les gustó? Hola. Mucho, mucho, mucho. Ahí la tienen para que la guarden, porque es que es un ejemplo en las empresas. Yo creo que en todas partes podemos utilizar ese texto. Está mal escrito, sí, porque tiene algunos errores, pero totalmente ejemplificante, como se dice por ahí. La siguiente, Jenny. A ver qué hora es. Ay, Dios mío. Bueno, este video yo creo que yo se los voy a compartir. Es una estudiante que está explicando qué es la lectura crítica. Entonces quería que tuvieran las dos visiones. Una de la visión de la docente de qué es lectura crítica y otra es la visión de la estudiante sobre qué es lectura crítica. Y ella lo toma como lectura crítica como elemento fundamental para mejorar la calidad de la educación y lo aterriza desde un trabajo de grado que ella hizo. Entonces se los recomiendo, dura 5 minuticos, ese lo vemos, se los compartimos en la presentación. Denis, sigamos por. Bueno, entonces miren que ahí hicimos esa lectura. ¿Y qué nos dice? Hay un texto que a mí me gusta mucho, que es como un instructivo de cómo volvernos lectores activos. Y dentro de las preguntas que uno le puede hacer al texto son estas. Yo se las dejo aquí y el ejemplo era como con el texto que acabamos de leer. ¿Qué opina de los textos que acabamos de escuchar, de ese texto que acabamos de escuchar? ¿Será que nosotros estamos en condiciones de entregar un mensaje claro al interlocutor? Ahí lo decíamos, o sea, utilizamos abreviaturas y como lo vimos, pues el mensaje no es claro. ¿Qué sentido tiene leer críticamente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que realmente tiene algún sentido leer críticamente o eso para qué? ¿Y qué tan cierto es lo que está escrito en ese texto? Me gustaría que respondiéramos la tercera. Démonos un minutico para pensar qué sentido tiene leer críticamente. Y si alguien tiene la respuesta, me cuenta. Guardo un minutito. A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? ¿Qué sentido tiene leer críticamente? Si escriben en el chat, también lo pueden dejar ahí como el mensaje. Bueno, Jenny, pasemos a la siguiente. Disculpen ahí la alarma. El chat no Espérenme un funciona, segundito, por favor. En el chat hay algo, ya voy a mirar. pero no funciona el chat. Ay, a mí sí me envió. Pues yo no sé. No Jenny, sé. ¿será que está bloqueado para enviar mensajes? Yo puse un Eso hola estoy y mirando, pero no, ahí está activado. Ah, bueno, bloqueado soy yo. no, compártanos por acá. Bueno, listo, ya que estoy hablando, ¿cierto? Bueno, Claro. ¿qué sentido tiene leer críticamente? Pues fundamentalmente porque permite desarrollar las habilidades de pensamiento analítico y reflexivo. Es decir, que cuando usted se introduce en esa lectura, no simple y llanamente debe, como se dice coloquialmente, tragar entero el texto y ya, sino que en razón de eso, reflexionarlo,
analizarlo, nos va a permitir tener nuestras propias conclusiones frente al texto y ese texto frente a la misma, digamos que la vida, o bien sea la vida académica o familiar, o en el contexto que estamos rodeados. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más? Yo me pegaría un poquito de palabras de Víctor y sí, muy de acuerdo pues en lo que él dice, pero también cuando uno adquiere esa capacidad, tener un poquito claro esa línea, porque es que a veces de lo críticos afectamos sin querer a las otras personas. Y yo lo comparo con el tema político. Yo me quedo aterrada cuando escucho la oposición el uno del otro, pues Dios mío bendito, personas tan preparadas y como que está distorsionado realmente el fin y lo que se quiere y lo que se desea. Entonces, yo pienso que de lo críticos que son, no están aportando a la sociedad, al contrario, es como lo que yo pienso. Claro, entonces ahí entraría otro concepto que es el criticón, ¿cierto? Es criticar por criticar sin tener un fundamento o un argumento claro o válido. Entonces ahí realmente no estamos teniendo un pensamiento crítico. Pero yo no lo vería tanto como un crítico, sino que, no, yo de pronto no lo vería así, sino que ellos en medio de su contexto, de su certeza, de lo que se cree, y la manera de defenderlo, sin querer, afecta y ni siquiera a la otra persona, sino a muchos que se involucran ahí. No tanto por el tema criticón, sino como de pronto un poquito más de ética. De pronto yo le agregaría esa partecita, que la lectura crítica sea un poquito con más ética, de no afectar a esta otra persona, creería yo. Me parece muy interesante esa parte. Y hablando de ética, tiene que ver con toma de decisiones. Y cuando nosotros tomamos decisiones, es que esas decisiones que tantas consecuencias tienen para ese contexto que nos está rodeando, entonces aplica pues como total lo que estás diciendo. Yo pienso que el valor del respeto es muy importante y que se ha ido como perdiendo mucho. Hablando pues dentro del contexto que nos acabas de señalar en el tema político. Y hablando de los textos como tal, puntuales, que hablamos de desarrollar un pensamiento crítico, es realmente tratar de entender eso que estamos leyendo y tratar de que eso que estamos leyendo nos ayude a nosotros también en la construcción de un nuevo conocimiento. Entonces, elementos a tener en cuenta es que identifiquemos el tipo de texto que estamos leyendo, porque a veces ni siquiera diferenciamos entre, no sé, un artículo, un resumen, un ensayo, un informe, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos claridad del tipo de texto, porque el tipo de texto le da, digamos, la intención al escritor para escribir ese texto. Pero si ya yo no tengo claro esa intención, entonces va a ser un poquitico más difícil comprenderlo. Víctor. No, ya lo acabaste de decir, es que el escritor tiene una intención subyacente en lo que ha redactado y pues como el pintor o como el escultor, el escritor tiene una intencionalidad con su mensaje. Era eso. Dale, muchas gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, si es un escritor que le interesa es narrar o contar una historia, es ahí donde nace el tema literario, ¿cierto? Donde nace el cuento, donde nace la poesía, donde nace las novelas, ¿sí? Pero si es un escritor que tiene una intención de convencer al otro sobre algo, puede que el texto que escribió sea un ensayo. O si por el contrario es un escritor que tiene la intención de informar los resultados de una investigación, entonces ahí estamos hablando de un artículo científico que está publicando los resultados de una investigación, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos esos elementos, saber identificar los diferentes tipos de texto o al menos el que estamos leyendo ahí. Lea el mismo tema en diferentes autores, lo que decíamos ahorita, ¿sí? Para tratar de identificar en diferentes fuentes de información
como la información que más se repita o en las que se genera mayor discusión para yo poder construir un nuevo conocimiento, ¿sí? Y tercero, analizar los textos. Yo acá ya hice pues como una charla en torno a los organizadores gráficos y acá solamente los voy a mencionar y voy a mostrar dos ejemplos. Es importante que nosotros analicemos, o sea, que no los leamos así y ya, sino que leamos, releamos, hagamos la lectura exploratoria y analicemos. Cuando decimos analizar, es cuando yo trato de un todo, que es ese texto, separarlo por partes. Y esas partes puede ser cuando resalto en el texto palabras importantes, cuando hago un resumen aparte, cuando, no sé, cuando hago un mapa mental, un mapa conceptual. Jenny, vamos a la siguiente, porfa, para mostrarles. Entonces, cuando estoy leyendo ese texto, hay una página que es incluso en Canva, ahí está el enlace abajito, donde me dan por cada nivel de lectura de los que vemos ahorita en la pirámide, me da como las preguntas que yo le puedo hacer al texto para activar ese nivel de comprensión. Entonces, quise sacar de ese documento las preguntas que podemos hacernos para sacar el nivel de comprensión crítico de un texto. Entonces, miren que acá hay una lista grandecita que nos puede ser de utilidad. Es decir, qué tipo de texto es este que estoy leyendo, qué quiere decir el autor con la siguiente expresión, qué clase de argumentos presenta el autor, cuál es la actitud del narrador. Entonces, miren que ahí me está dando las preguntas puntuales que yo podría hacerle a ese texto. ¿Cómo debería hacer? ¿En qué se puede reconocer la intención comunicativa del autor? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Cierto? Etcétera. Esas son algunas preguntas base. Esta presentación yo creo que Jenny se las comparte a ustedes al correo. Pasemos, Jenny, por favor. Entonces, cuando yo hablo de separar, yo puedo utilizar organizadores gráficos como este, que son los mapas mentales. Entonces, los mapas mentales me permiten a mí, digamos, clasificar de alguna forma la información. Que saco unas ideas puntuales del texto y las voy a ir organizando. Entonces, hay una idea central, que es la que se ubica en el círculo del centro, y ya a partir de ahí salen otras ramitas. Vale, siguiente. No me voy a detener ahí porque ese ya lo habíamos conversado en otra oportunidad. Y este es otro que es el mapa conceptual. A mí me encanta, pues, es como estos dos organizadores gráficos, donde lo que yo hago es identificar conceptos, por ejemplo, esos conceptos que yo subrayo en el texto, sacarlos y mirar esos conceptos, cómo se relacionan, que es muy diferente a que usted tome frases puntuales del texto y las saque aparte. Estos son conceptos y ya luego usted los tiene separaditos. Que tengo separaditos cadena trófica, consumidores, que consumidores primarios, secundarios. ¿Cómo voy a unificar todo eso en un mapa conceptual? Y el mapa conceptual hay una jerarquía, una jerarquización. Está el concepto arriba o a la izquierda y ya ahí se van desglosando los otros. ¿Cuál es la diferencia de este con el anterior? Que este tiene conectores, es decir, las palabritas que están por fuera de los cuadros. Y eso hace que yo pueda hacer una lectura derecha como de la información. Por ejemplo, las cadenas tróficas tales como descomponedores, consumidores y productores, que los productores pueden ser, y miren que yo puedo hacer una lectura. Y a partir de eso yo puedo construir un texto. Listo. Siguiente, Jenny, por favor. Y acá, como para cerrar, se los vamos a compartir para que ustedes lo exploren, lo hagan. Me encontré en la página de la Universidad de los Andes unos ejercicios sobre lectura crítica, donde arrancan por el nivel básico, luego el intermedio y luego el nivel crítico. Entonces, la idea es que ustedes cojan el enlace y ahorita pues se dediquen a hacer como esos ejercicios, me parece muy prácticos. Acá está la página, abajo dice nivel básico, nivel intermedio, y por cada nivel hay como dos cuestionarios que son como dos preguntas o tres, pues no se demoran mucho, pero yo creo que es un buen ejercicio que pueden hacer. Entonces Jenny se los comparte, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si logramos de pronto identificar algunos elementos importantes que nos ayuden a futuro a enfrentarnos a lecturas, digamos, un poco más críticas. Ustedes me contarán, me evaluarán. Si les gustó el taller, pues el taller no, era más pues como una charla sobre la lectura crítica.
¿O no les gustó? Ah, bueno. Mucho, mucho, sino que yo aquí estoy como analizando, pensando, cuando uno se enfrenta en Ujú, la vida laboral, qué tiempo no hay y que todo es informe ejecutivo, que ojalá fueran ujú. 2, 3 líneas, Dios mío, y relaciono tanto esto con esa lectura que nos hiciste, pues, ¿cómo quieren Mm. que uno sea lo más explícito y concreto para que después no se vaya a malinterpretar situaciones, datos? Ay, no, de verdad que es muy complejo en ese sentido, ¿no? Sí, bastante. Es que la comunicación es uno de los temas más delicados y digamos que parte de una mala comunicación es lo que genera más conflictos dentro de las organizaciones, dentro de la familia, dentro de la academia. Eso es complejo, no es fácil. Por eso la meta es una comunicación efectiva, tanto desde el oral, desde lo escrito y la lectura que hacemos, una buena interpretación y comprensión. Una pregunta, eso a nivel de las pruebas, a ver cómo nos fue en ese rubro, ¿sabes? En general. En las pruebas, a ver, yo creo que no nos va muy bien. Ahí está la tarea fuerte, pues, como de las instituciones, o cuál será como la estrategia más dinámica para que se pueda como alcanzar un logro significativo, porque realmente no estamos en un buen nivel, pues estamos bajitos. Cuando yo revisé los resultados hace 2 años, estaban muy bajitos y yo dije, no, no me voy a decepcionar más. Pero sí estamos bajitos en ello. Creo que es muy importante hacer test de lectura crítica, hacer pues como análisis de párrafos, es decir, cuando nos hacen preguntas de interpretación, de análisis, donde hay una selección múltiple, pero que realmente hacer como más de ese tipo de ejercicios es importante. Yo creería que podemos hacer una parte 2 para el segundo semestre que sea más de eso, más de un juego desde pregunta-respuesta y analizar pues como esas respuestas que estamos dando en relación a cómo serían esas preguntas tipo Saber Pro, ya que tocas el tema. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, es importante que en el chat nos puedan dejar también como qué temas quisieran que abordáramos a futuro o Jenny ya les mandará pues como la evaluación porque nos sirve pues mucho a nosotros y el horario si les queda fácil esta hora o a qué hora les queda más fácil. Bueno, no siendo más. Este es como los videos que vimos, los enlaces, y hay uno, y está también como de donde saqué lo de las preguntas que se hacen a un texto crítico y también a los otros niveles, sino que yo solamente les copié el que nos correspondía el día de hoy. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su participación, por estar acá presentes, por estar pues como en la conversación y espero que nos encontremos prontamente y que apliquemos alguno de los elementos vistos el día de hoy. Eso, Listo, muchas gracias, Diana. con muchísimo gusto. Que tengan una feliz tarde. Un abrazo para todos, gracias. Hasta luego, que estén bien. Igualmente, hasta luego.